Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Razones para dar generosamente. Hemos estado hablando en estos últimos días, en la noche, pues respecto a la condición de ser generosos, de ser dadivosos, de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y no es porque sea mi interés como persona o como líder de nuestra organización, de nuestra iglesia, el hecho de motivarlos a ustedes, a alentarlos, a arengarlos a que den generosamente. Es parte del propósito de Dios. Nosotros debemos entender lo que es parte del plan perfecto de Dios, porque cuando tú y yo pues somos partícipes del reino, en la gloria de Dios, pues también Dios nos hace partícipes de su reino al llevar nosotros pues también parte de la provisión que el Señor nos da para que el extendimiento del reino sea como Él lo ha decidido. Y fíjense, yo por ejemplo pues he conocido a muchísimas personas grandemente generosas, pero generosas de verdad. Y en particular personas que no quiero citar, y algunos de ellos están aquí con nosotros en este momento, que siempre están dando y constantemente, ¿verdad? Ofrecen aportar, ofrecen pagar y ofrecen pues sus ofrendas, sus diezmos como debe de ser. Y bueno, de alguna manera mucha gente que ve este tipo de manifestación pensarían que son muy ricos y que por eso están en esa actitud de dar y dar y dar. Pero en realidad pues no es así, o sea, no es que tengan una economía muy holgada. Lo que sí tienen es ser generosos. Dios les ha dado ese don y ese don siempre va a traer ese tipo de fruto. Yo veo cómo su vida pues es rebosada completamente por el agradecimiento, en el reconocimiento de la gracia de Dios hacia sus vidas. A mí me ha tocado pues igual en ese sentido tener que ser generoso, y lo he hecho con mucho gusto porque pues también el Señor me ha provisto de ese don en particular. Y en ese sentido, mis hermanos, cuando uno aprende a dar generosamente, pues ve también la mano de Dios en reciprocidad, en respuesta. Eh, Nosotros ahora lo entendemos y pues nuestra vida rebosa de agradecimiento por la gracia de Dios con la que nos mira, con la que nos da provisión, con la que nos permite que de su mano tomemos nosotros pues todo absolutamente de lo que tenemos, ¿verdad? Y pues esto generalmente, cuando entendemos todo esto bien, generalmente abre nuestro corazón y también nuestra billetera, ¿por qué no decirlo? De tal manera que podemos ser hasta de inspiración a aquellos que nos pueden conocer, mis amados. Recuerden lo que sucedió con la iglesia de Macedonia, una iglesia que a la verdad era un pueblo que tenía mucha escasez, estaban pasando por una situación económica muy difícil en toda esa región de Macedonia, mas sin en cambio nunca dejaron de ser generosos, nunca dejaron de dar hasta de su escasez, ofrecer, ¿verdad? Hasta lo que propiamente pudiera uno ver como que lo tuvieran ya nada más como para sobrevivir o para subsistir en esos últimos días. Pero vemos cómo la respuesta de Dios a esa generosidad pues es aún mayor. Si nosotros somos capaces de desprendernos de lo que Dios pues ha provisto para nuestras vidas, ha puesto en nuestras manos, pues Dios nunca se va a quedar con una situación en donde nosotros tengamos saldo a favor o como que Dios nos quedara de ver. No, mis amados, realmente Dios también abre la ventana de los cielos porque Él siempre va a estar hasta viendo las intenciones de nuestro corazón. Él discierne las intenciones de nuestro corazón y sabe perfectamente bien el por qué, por ejemplo, alguien es generoso. Si es para vanagloria, pues Dios lo sabe, pero si es también para glorificar el nombre de Dios y que verdaderamente el aporte que se genera es para el extendimiento del reino de Dios, Dios también sabe que ese es el motivo del corazón. Y obviamente, pues Él derrama bendición sobreabundante para todos aquellos
como lo estudiamos en días pasados, que vienen a ser en ese estilo de vida de generosidad, de dadivosidad. Y pues la verdad es que a mí me gustaría que la gran mayoría de nosotros, que nos infectáramos los unos a los otros de este tipo de condición de generosidad, para que de esa manera, pues la iglesia de Jesucristo esté llena de gente que generosamente aporte. ¿Y por qué, mis amados? Porque justamente pues es como Dios estableció el avance de su reino. Obviamente entendemos claramente que el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, pues no tiene un costo, ¿verdad? No amerita el hecho de que se pague por una prédica, por una dispensación de la palabra de Dios, no. Lo que de repente tenemos que tomar en consideración es que el aparato físico, que es la iglesia local, pues tiene que tener ese tipo de provisión que Dios quiere traer a la iglesia local a través de todos nosotros. Recordemos que pues la iglesia a donde se asiente pues tiene gastos muy particulares, gastos que tienen que ser cubiertos, y con esto pues también estamos asegurando, al cubrir esos gastos, no solamente de mantener el área física, sino también el hecho de que, por ejemplo, muchos de nosotros hemos venido a ser bendecidos pues porque hay el espacio y hay las condiciones como para poder recibir correctamente la palabra de Dios. Y así mucha gente está también en espera de que en un momento dado, pues nuestro corazón se abra a esta realidad, nuestra cartera se abra a esta realidad, y pues también poder llevar la palabra de Dios. Mover un equipo de trabajo pues siempre tiene un costo, generar pues toda la infraestructura que se necesita como para poder trasladarse, para poder generar el proceso o la condición de evangelismo, y el llevar la palabra de Dios a algunas partes en particular, pues también tiene de alguna manera un costo. Entonces nosotros tenemos que aprender a proveer justamente porque de la mano de Dios nosotros recibimos provisión, y en reciprocidad pues tenemos que hacer lo correcto, mis amados. Hoy vamos a ver en el pasaje que nos corresponde ahí de la segunda carta a los Corintios, bueno, que la gracia, el agradecimiento y la generosidad pues siempre van a estar estrechamente ligados, conectados, ¿ok? Y para esto pues primero vamos a ver en el Salmo 106, del versículo 1 al 15, cómo Dios nos lleva a agradecerle por su gracia con nuestra adoración, ¿ok? Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Salmo número 106. Y este salmo en particular empieza con un aleluya, una alabanza directa a Dios que viene a hacer un retumbo en nuestra cabeza con el objetivo de que nosotros siempre estemos alabando a Dios. Y dice el salmista, aleluya, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto
y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Hermanos, la gratitud es la respuesta natural y apropiada cuando empezamos a experimentar la gracia de Dios. Y de hecho, tú ya lo sentiste. Todos los que estamos en este momento hemos sentido el deseo de levantar una alabanza de gratitud, de adoración a Dios, porque empezamos a experimentar su gracia, ese favor inmerecido, el hecho de que ahora tú te sabes salvo, del hecho de que si hoy el Señor te llamara a cuentas con Él, te llamara a su presencia, pues debes estar bien consciente que vas para la eternidad en la gloria de Dios. Y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, al sentir esa salvación, al sentir verdaderamente esa realidad que ahora tú y yo vivimos en Cristo, que es la gracia de Jesús, pues naturalmente nuestra respuesta siempre va a ser a la gratitud. De hecho, vemos aquí cómo el salmista desborda de agradecimiento y adora a Dios clamando, aleluya, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Su misericordia es para siempre, dice. Y bueno, luego continúa diciendo, o sea, hace una declaración muy correcta. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Mis amados, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, a los pies de Dios, con una actitud humilde, reconociendo que hemos fallado, que de repente hemos tenido pensamientos equivocados, falta de fe, falta de perdón, no sé cada quien lo que haya vivido en el transcurso del día, pues lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, reconozco mi falta delante de ti. Y luego dice el salmista que los padres, o sea, cuando salieron de Egipto, los judíos, dice, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros hemos sido capaces de no tomar en cuenta las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No hemos tenido presente la bondad de Dios que ha sido infinita, su misericordia en nuestras vidas. Dice, se rebelaron contra Dios. Y tú y yo lo hemos hecho también. De repente nos hemos rebelado contra Dios. En este salmo, pues fíjense bien que yo justamente en mi Biblia escribí una pequeña anotación hace muchos años y puse ahí, a veces me pregunto si peco más que cualquier otro cristiano y me hacía yo una pregunta, ¿cómo puede Dios seguir perdonándome? A lo mejor tú has hecho la misma observación en tu vida. ¿Cuántas veces te has preguntado si pecas más que cualquier otro hermano? Y posiblemente también te has hecho la pregunta de cómo puede Dios seguir perdonándote a través de cierto tipo de actitudes. Bueno, pues déjame decirte que si a veces también te sientes así, no estás solo. Prácticamente todo cristiano pues tiene esta misma condición de que de repente se siente en una condición de gran pecado. Pero fíjense lo que dice el versículo siguiente, ahí en el versículo 8. Empieza con la palabra pero. Y en esto consiste la gracia de Dios. O sea, el pero es un a pesar de. A pesar de todo, o el pero, Dios lo salvó, haciendo honor a su nombre, al nombre de Dios. No al nombre no al nombre del hombre, sino más bien Él hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa. Recuerden que nosotros vivimos bajo un pacto en donde Dios se ha comprometido con nosotros. Y a pesar de todo, en el versículo 9 dice, los condujo, nos da dirección. Y en el versículo 10, a pesar de todo, los salvó. ¿Ah? Entonces, como resultado de la asombrosa gracia de Dios,
El versículo 12 dice, creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Cuando tú y yo empezamos a creer verdaderamente en la promesa que Dios ha hecho para nuestras vidas, eso es harto suficiente como para que tú y yo empecemos a entonar alabanzas de adoración, de gratitud, de reconocimiento. Cuando de verdad tú crees que Dios es fiel para cumplir la promesa que te ha dado. Y empiezas tú en una adoración genuina. Porque cuando tú lo crees, cuando verdaderamente le crees a Dios, es lo más importante de la relación entre Dios y tú. Porque hemos dicho en muchas ocasiones que la gran mayoría de la gente a la que tú le puedas preguntar, ¿crees en Dios?, te va a contestar que sí. Porque la mayoría de la gente cree en algo. ¿Ah? Posiblemente crea en Dios, en el Dios de la Biblia, posiblemente crea en un Dios que se ha hecho a su imagen, a su idea, pero cree en un Dios. Pero cuando tú le preguntas, ¿le crees a Dios?, esa es otra condición bien diferente. Porque si tú le crees a Dios, es lo mismo que estar creyendo en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él promete, en lo que Él verdaderamente va a cumplir. Pero luego sucede lo que muchas ocasiones le sucedió al pueblo judío y nos sucede actualmente a nosotros, mis amados, como pueblo escogido por Dios, el judío, y como pueblo adquirido por Dios, nosotros como iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 13, pero muy pronto olvidaron sus acciones. Y allí es cuando desgraciadamente se pierde la alabanza, se pierde la adoración, cuando tú te desconectas de tu relación con Dios, empiezas a olvidar poco a poco. Esa es la mentira que Satanás quiere meter en tu vida, que tú empieces a olvidar poco a poco lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, yo quiero ver y decirles que verdaderamente, pues esta es la historia de muchos de nosotros en nuestra vida cristiana. Por 1 o 2 días, incluso 2, 3 semanas, ¿verdad?, creemos en las promesas de Dios, cantamos sus alabanzas, nos reunimos, vamos a la iglesia, nos conectamos todos los días a los devocionales, la enseñanza, todo muy padre, ¿verdad? Pero luego de repente algo sale mal, de repente muy pronto salimos con que se nos olvidó lo que lo que el Señor ha hecho, y pues ya no esperamos la guianza divina, ya no le pedimos consejo acerca de lo que vamos a hacer, empezamos a retraernos hasta que de repente nos desconectamos por mucho tiempo, hasta que nos vuelve a apretar el zapato, ¿verdad? Y otra vez ahí venimos en soba. Mis amados, no seamos como fueron los judíos, que se quejaban a cada paso del camino y siempre deseaban lo que no tenían. Nosotros tenemos lo más preciado, que es a Dios en nuestras vidas. Fíjense bien, los judíos codiciaban en exceso. Así lo dice la palabra de Dios en el versículo 14 de este salmo, del Salmo 106. Y Dios, pues les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. A veces, mis amados hermanos, Dios responde a nuestra voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Él nos ha dado el libre albedrío y nos da lo que pedimos, aunque no sea lo mejor para nosotros en ocasiones, pero después tendremos que pagar las consecuencias. ¿Sabes por qué Dios te permite que de repente cometas un desvío, un pecado? Pues porque también te dio el libre albedrío y Él te respeta. Y más ahora tú que ya sabes mucho de la palabra de Dios. Pero también sábete que cuando tú tomas decisiones equivocadas, aun cuando Dios te respete y lo permita, pues debes de saber que también hay consecuencias respecto a ese tipo de actitud. Amén. Bueno, pues entonces en ese sentido, fíjense bien, en lugar de anhelar más, y sobre todo de esa manera como codicia, como una codicia extrema, debemos mejor disfrutar de lo que Dios nos ha dado y darle gracias por aquello que tenemos a través de su gracia, de su bondad, de su misericordia para con nosotros.
Entonces, hoy podemos levantar nuestra voz y decirle gracias, Señor, por tu increíble gracia, por tu perdón. Eso es lo que ya nosotros entendemos, ya tenemos bien claro ese concepto. Gracias porque nos has redimido y nos guías. Ahora tú y yo tenemos esta guianza. Si se dan cuenta, cada devocional, cada enseñanza que tenemos es para direccionar nuestra vida correctamente. Y Dios nos está hablando, mis amados. Hoy, por ejemplo, nos está enseñando que a través de la generosidad, pues nosotros también rendimos alabanza y adoración a Dios. Nos está enseñando a ir por ese camino de adoración, porque tú y yo fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, cuando tú y yo venimos a ser para lo que fuimos creados, disfrutamos nuestra vida. Amén. Solamente hay que pedirle que nos ayude a creer verdaderamente en su palabra, que nos ayude a creer en sus promesas, para que nosotros verdaderamente cantemos en todo momento himnos de alabanza, que cantemos alabanzas y adoración para nuestro Rey. Y sobre todo, mis amados hermanos, que nos ayude a nunca, pero nunca, nunca olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahorita me acordé de un hermano que con todo amor se los digo, cuando le pedía yo de favor que orara y que nos dirigiera en oración, decía, Señor, por favor no permitas que nunca, nunca, nunca me aparte de tu camino. Y hoy tristemente veo que ese hermano nuestro, pues ha pasado algo en su condición y se le ha olvidado, ya tiene pues prácticamente un mes y medio que no se conecta. He hablado con él y pues me da de alguna manera algunas excusas, que por trabajo, que por esto, que por lo otro, pero la verdad es que cómo es bien fácil que nosotros nos olvidemos de la misericordia y la gracia de Dios. Y tristemente después, cuando hay que pagar consecuencias, viene uno, pues justamente como no quisiera uno, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, avergonzado, con un sentimiento de culpa, porque el enemigo es diestro para todo eso. Por eso mejor no nos apartemos de él en ningún momento, mis amados. Busquemos su rostro en todo momento y vamos a ver cómo la gloria de Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Amén. Entonces esto nos lleva, pues ahora sí, a atender la segunda carta a los Corintios. Y continuamos con el capítulo 9 del versículo 6 al 15, en donde la palabra de Dios nos enseña a agradecer a Dios su gracia con nuestra donación, con eso que Dios ha puesto en nuestras manos como recursos para generosamente aportar a su reino. Y dice la palabra de Dios, está escribiendo el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable.
¿Qué es lo que está diciendo este pasaje bíblico, mis amados? En este pasaje propiamente Pablo nos da al menos 10 razones para dar generosamente. Y la primera razón es que dar es la mejor inversión que podemos hacer. Fíjense bien, al igual que en la cosecha, pues dar es plantar esas semillas. El agricultor cosechará mucho y mucho más de lo que fue sembrado. Obvio, si nosotros sembramos una semilla, no vamos a esperar como fruto una sola semilla. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando se siembra maíz, se siembra un granito de maíz, ¿verdad? ¿Y qué se cosecha? Una mazorca. Si nosotros contamos todos los granos de maíz que contiene una mazorca, vemos que el agricultor cosecha mucho más de lo que siembra. No sé cuántos granos de maíz pueda tener una mazorca, pero seguramente tiene más de 40 o 30 granos por lo menos, según el tipo y la variedad de maíz que se siembre, ¿verdad? Entonces, como leemos en la palabra de Dios, se los voy a dar en la traducción del mensaje. Dice, un sembrador tacaño obtiene una cosecha tacaña, pero un sembrador generoso obtiene una cosecha generosa. Por lo tanto, pues esto se aplica a todo en la vida. Lo que nosotros le demos al Señor, pues se multiplica. Por ejemplo, si tú le das de tu tiempo, quiero decirte que Dios te hace rendir el demás tiempo que te da de una manera increíble. Yo me he sorprendido verdaderamente, mis amados hermanos, porque ahora más que nunca me he dado cuenta de que cuando yo estoy haciendo cosas para el Señor, estudiando la palabra, dando los devocionales, atendiendo a algunos de mis hermanos, estoy dando del tiempo que Dios me da. ¿Qué creen? Que nunca me hace falta tiempo para hacer muchas de mis actividades dentro de mi casa, dentro de lo que yo necesito hacer. Verdaderamente yo veo cómo Dios me multiplica el tiempo. Hoy más que nunca me he dado cuenta de cuando yo he puesto los dones que Dios puso en mi vida al servicio de la iglesia, al servicio del reino de Dios, pues Dios ha multiplicado mis dones, mis amados hermanos. Hoy he visto para la gloria de Dios y con mucha humildad y respeto se los digo, cómo Dios me ha estado incrementando la capacidad de retención. Si antes decía yo que retenía mis estudios, hoy quiero decirles que el Señor me ha dado una cátedra en ese sentido y ha multiplicado, pero bárbaramente eso. Eso que yo empecé a sembrar hace casi ya un año, hoy Dios me lo ha multiplicado de una manera excepcional. Podemos ver que cuando nosotros verdaderamente venimos y ofrecemos de todo corazón la economía que el Señor nos da, parte del dinero que Dios nos da, vemos cómo el Señor sigue multiplicando y no nos deja. Cuando lo hacemos correctamente, mis amados, cuando lo hacemos con una actitud correcta. El segundo punto es que dar debe ser hasta divertido. Dice que Dios ama al dador alegre, al que le ve un sentido correcto a la generosidad. ¿Por qué? Porque el dar, ser generosos, mis amados hermanos, nunca debe ser algo forzado y mucho menos hacerse a regañadientes, refunfuñando. Ay, es que el pastor a cada rato está duro y dale con que hay que dar dinero. No, más bien debe hacerse con alegría y de forma voluntaria. Dice el versículo 7, porque Dios ama al que da con alegría en su corazón. La palabra griega para alegría es la palabra hilarios. Y bueno, pues fíjense bien que propiamente esa palabra, ese vocablo, es la raíz de, por ejemplo, si pudiéramos expresar algo como esto, en aljaba de Dios, nuestra donación, nuestra generosidad debe ser hilarante. O sea, debe ser divertida.
Eso es lo que debemos de vivir ya de aquí en adelante, mis amados hermanos. Dios nos está guiando por el camino correcto. Y ustedes van a ver cómo Dios abre la ventana de los cielos aún más, porque aprendemos a sembrar generosamente. El tercer punto es dar y entender que dar te quita la carga de la preocupación financiera. ¿Y por qué? Porque Pablo escribe allí en el versículo 8 y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Esto nos lleva a comprender que dar no significa entregar la responsabilidad financiera a Dios. No, más bien significa entregar nuestras preocupaciones y la carga de nuestras preocupaciones a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a dar, mis amados, estamos verdaderamente reconociendo que Dios es el proveedor de nuestras vidas y que si nosotros confiamos verdaderamente en que Dios va a seguir proveyendo, nos quita un peso de encima. Cuando tú delegas una responsabilidad y sabes que a la persona a la que le delegaste esa responsabilidad es fiel, es leal, es responsable y va a cumplir con esa delegación que tú le has dado, descansas. Yo, por ejemplo, últimamente, ¿verdad? En algunas ocasiones he tenido la necesidad de delegarle la responsabilidad a algunos de mis hermanos para predicar o para dar enseñanza. Y como sé que son responsables, sé que verdaderamente se involucran en lo que estamos haciendo y ofrecen los dones o los talentos que Dios les da, siembran generosamente, yo descanso, porque la provisión viene de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender para poder vivir en paz. El cuarto punto es entender que dar nos enriquece. Pareciera una paradoja, ¿verdad? El hecho de despojarme me enriquece. El hecho de dar me enriquece. Tal pareciera que fuera algo contrapunteado, pero no es así, mis amados. Fíjense bien, cuando Dios nos invita a dar, Él está apelando no solo a nuestras emociones, sino también está apelando a nuestra razón. En el versículo 11 de 2 Corintios 9 dice, serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y Dios nos ha enriquecido, mis amados. Nada más que el hecho de que Él apela a tu razón es que tú tienes que comprender que lo que Dios te ha dado verdaderamente es lo que tú necesitas para toda ocasión. Muchas veces cuando lo hacemos sin razón, cuando no operamos, ¿verdad? En una razón, sino solamente en nuestras emociones, pues desgraciadamente nuestras emociones muchas veces nos engañan y nos llevan a ver, es que yo quisiera tener un carro último modelo y no lo tengo, por lo tanto Dios no me está dando lo que yo necesito. Pero cuando tú y yo entramos en una razón coherente, correcta, vemos que a la verdad muchas ocasiones no necesitamos lo que tenemos en idea. Y por eso Dios solamente nos da lo que necesitamos. Él sabe cuándo va a llegar algo adicional. Materialmente tendremos lo suficiente hasta para dar con generosidad, mis amados. Y allí tiene que descansar nuestra condición. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Cuando tú y yo damos generosamente. Te digo, cuando das, Dios te enriquece. ¿De qué manera? Cuando tú aprendes a dar generosamente, tu carácter se verá enriquecido. Y lo mejor de todo, la mayor ganancia que tú y yo podemos llegar a tener cuando damos con generosidad, no solamente es que nuestro carácter va a ser enriquecido, va a tener una mayor presencia, vamos a tener un carácter correcto como el de Cristo, sino lo mejor que vamos a poder obtener, mis amados, es que Dios será alabado. Dios será glorificado a través de tus acciones, a través de la generosidad que tú despliegas. Entonces,
les vuelvo a repetir, este es el siguiente punto, el punto número 5. Dar transforma nuestro carácter. Pablo, en el versículo 10, habla acerca de la cosecha de justicia. Tú y yo queremos justicia siempre, ¿verdad? De hecho, nosotros siempre pugnamos por la justicia. Queremos que en todo el mundo haya justicia. Bueno, pues el dar, déjenme decirles que depura el carácter de las ataduras constrictivas del materialismo que destruye vidas. Y luego entonces, cuando aprendemos a dar correctamente, cuando somos generosos, pues venimos a cosechar la justicia de Dios. Y les voy a enseñar de qué manera. Cuando nosotros somos generosos, permitimos que la fórmula de Dios se ejecute correctamente. ¿De qué manera? Miren, Dios pone 5 unidades, lo voy a expresar con mi mano izquierda. Mis 5 dedos representan esas 5 unidades de lo que sea. Llámese de economía, llámese de situaciones materiales, de lo que sea. Y con mi mano derecha voy a representar a 5 personas. ¿Ok? Si Dios da 5 unidades para 5 personas, lo correcto es que cada persona tome una unidad de lo que se necesita. Y de esa manera todos están equitativos, ¿verdad? Y hay justicia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, o cuando una persona en particular, es avariciosa y pide más de lo que necesita o toma propiamente más de lo que debiera? Muchas veces vemos como una sola persona agarra 4 unidades y si no es que hasta las 5 unidades que Dios dio y a los otros los deja sin nada. Y allá hay una gran injusticia, mis amados. Pero cuando esta persona que de repente tomó de más o Dios le proveyó de más, aprende a dar, dice, ok, yo entiendo que este necesita también, y este también, y este también, y este también, y empieza y se genera nuevamente la equidad. Y allí hay justicia. Es a lo que estamos llamados. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios nos ha provisto y nos ha dado bendición? Y no nos basta más que voltear a ver al vecino, a la persona que está a nuestro lado. Cuando salimos a la calle y de repente encontramos gente con necesidad, pero queremos mantener, ¿verdad? Queremos hacer como esa persona que agarró de repente los 5 y no quiere dar a nadie. Y eso es injusticia. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo aprendemos a ser generosos? Empezamos a provocar la justicia de Dios. Entonces, el punto número 6 es que Dios nos enseña a dar para inspirar a otros. ¿Qué pasaría si tú y yo hacemos lo correcto en todo momento y somos generosos? Y Dios nos da para ser generosos. Va a haber gente que te va a ver y seguramente tú ya lo has experimentado. Y de repente también te dice, oye, ¿por qué tú le das? ¿Por qué tú aportas? Porque Dios me ha enseñado esto y esto y eso. Le cae el 20 y cuando tú menos te lo esperas, empieza a hacer su aportación correcta a lo que Dios le llama y empieza a ser generoso. Entonces vemos cómo en el versículo 11 y el versículo 13 de 2 Corintios 9, la palabra de Dios nos enseña y dice, la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Y en efecto, el recibir esta demostración de servicio, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. O sea, hay una inspiración para hacer lo correcto. Primeramente en alabanza a Dios, ¿verdad? En el área espiritual y también en adoración al ser generosos. Punto número 7. Dar satisface las necesidades de la gente. Es lo que les explicaba con las manos. Dar de forma generosa bendice a otras personas y provee las necesidades del pueblo de Dios primeramente. Dice el versículo 12 que esta actitud correcta de todos nosotros suple las necesidades de los santos. Punto número 8. Dar es una prueba de una fe real. Miren, dar de manera generosa es una
acto de obediencia primeramente. Eso es una verdad que debe acompañar nuestra confesión del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por la fe que tenemos en Cristo. Eso lo dice el versículo 13. Por lo tanto, dar es un acto de confianza, porque al hacerlo, mis amados hermanos, lo que estamos diciendo verdaderamente, que Dios es verdaderamente Dios. Y es ese Dios el que nos provee. Él es el que extiende su mano de amor, de misericordia, ¿verdad? Y es Dios el que tiene que ser glorificado por esa provisión. Entonces, cuando nosotros damos, no debemos ni siquiera esperar, ¿verdad?, que nosotros o ninguna persona quiera llevarse la gloria. ¿Por qué? Porque quien en última instancia y en primera instancia, a final de cuentas, es Dios el que provee para nuestras necesidades, primeramente, y para también tener, para ser generosos con los demás. Y es una prueba de fe real, porque cuando tú das, el enemigo siempre va a querer meterte en la cabeza, no des porque al rato te va a hacer falta. Si tú das de lo que tienes ahorita guardado, al rato no te va a alcanzar. Y esa es la mentira que Satanás trae a nuestras vidas. Pero si nosotros hemos constatado que Dios es nuestro proveedor y que de su mano recibimos todo, cuando Dios nos llama a dar, hagámoslo con alegría en nuestro corazón, con holgura, porque sabemos que Dios nos va a seguir proveyendo. Esa es la fe, mis amados hermanos. ¿Saben por qué agradó a Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Abel tomó de lo primero que le llegó a sus manos. Él no sabía, ¿verdad?, si las ovejas iban a seguir pariendo, si iba a seguir habiendo producción en su hato de ganado. Pero lo que sí sabía era que si Dios le había dado la provisión, ¿verdad?, de las primeras crías que sus ovejas empezaron a dar, y él se las ofrece en una actitud de agradecimiento, de fe. Él no sabía si las ovejas iban a seguir pariendo. Él simplemente hizo lo correcto, adoró a Dios, le dio lo mejor que tenía en ese momento, las primicias. Y Dios lo bendijo. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Él esperó a ver que hubiera más cosechas. Y después de que hubo más cosechas, dijo, ay, ahora sí, ya tengo para que después vuelva yo a sembrar y para que después vuelva yo a tener de lo que necesite. Y viene y le presenta esa ofrenda a Dios. Y dice la palabra de Dios que él no aceptó esa ofrenda de la misma manera que la ofrenda que dio Abel, por la intención de su corazón. Entonces nos damos cuenta de que la fe nos tiene que llevar a ser generosos, mis amados, y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El punto número 9 es que Dios nos hace accionistas de su reino. Fíjense bien cómo lo voy a poner. No quiero sonar hereje, no. Pero dar nos hace ser accionistas de la iglesia, del reino de Dios. Fíjense cómo Pablo habla acerca de, en el versículo 13, habla acerca de tu generosa solidaridad con ellos y con todos, dice. Por lo tanto, vemos cómo al compartir, por ejemplo, una vivienda, alimento, recursos, ¿verdad?, pues vemos cómo se comparte. Y en ese sentido, nosotros empezamos a tener actividad, acción dentro del reino de Dios. Bueno, pues a la misma manera, al compartir las necesidades de la comunidad en Cristo, pues cosechamos los beneficios de la comunidad. Por ejemplo, cada vez que alguien conoce a Cristo a través de la comunidad, pues estamos compartiendo esa gran bendición que tenemos. Si tú y yo somos conscientes de que al llevar a una persona a los pies de Cristo,
venga el nuevo nacimiento, es una repercusión eterna, pues entonces déjenme decirles que es la mayor bendición que podemos tener cuando compartimos de los recursos que Dios nos dio para poder llevar a los pies de Cristo a una persona, para arrancarle al enemigo un alma para Cristo. Y vemos cuando la comunidad, cuando la iglesia local es generosa, mis amados hermanos, hemos hecho eventos. Ahorita por la situación de la pandemia tuvimos que frenar muchas cosas, pero hemos hecho eventos en donde mucha gente viene a los pies de Cristo. Se ganan a muchos niños. Hemos hecho festivales para los niños justamente en la temporada de vacaciones. Y eso ha traído hasta papás de los niños a los pies de Cristo. Esos niños reciben la semilla de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que cuando crezcan, algún día que ellos a lo mejor desvíen su camino, como tú y yo lo hicimos en su momento, se van a acordar de que hay un Dios que les ama y van a regresar a los pies de Cristo. Entonces todo eso es lo que hacemos, mis amados. En ese sentido, ya pronto vamos a tener todo ese tipo de actividades y necesitamos recursos, necesitamos, por ejemplo, que haya generosidad en nuestros corazones para hacer un esquema de trabajo en donde podamos hacer partícipe a la comunidad en general del amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y como último punto, y con esto termino este mensaje, el punto número 10 es dar una respuesta. Dar es una respuesta al regalo de Dios por nosotros, por ti. Dios, dice Juan 3:16, te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tengas vida eterna. Así de sencillo es. Entonces, nuestro dar es una respuesta a la sobreabundante gracia de Dios. ¿Sí? A ese don inefable, a su gracia que ahora nos ha sido dada. Es el don de Jesucristo, el don de su Hijo, el que ahora se nos ha imputado. Recuerden que nosotros venimos justamente a la salvación y vida eterna por el mérito de nuestro Señor Jesucristo que ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Y ahora eso nos lleva a la bendición de la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que agradecer. Y eso es lo que tenemos que vivir también siendo dadivosos, siendo generosos. Hagamos la reflexión correcta. Jesucristo fue increíblemente generoso. No escatimó absolutamente nada. Dios, es más, la palabra de Dios dice que no escatimó ni a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos tener el derecho de la salvación. El versículo 15 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en la traducción de Dios habla hoy, dice, gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo ni para agradecerlo. Parte de nuestra gratitud la vamos constituyendo con palabras de agradecimiento, sí, pero también con acciones de agradecimiento, con ser generosos. Y hoy le damos la gloria a Dios. Hay que decirle, Señor, gracias por el don inefable de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a responder con generosidad y con gracia a tu sobreabundante gracia. Que esto sea verdaderamente el punto que nos lleve, mis amados hermanos, a agradecerle a Dios por su gracia en nuestras vidas. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados.